vamos a pasar a la segunda parte, ¿no? Que, que es esta vez es un desierto que tiene un nodo específico. Hemos estado trabajando en las anteriores lunas llenas en los desiertos, como zonas de Gaia donde el vacío hace que los maestros puedan llenar ese vacío, ¿no? El desierto son las puertas trascendentes del propio planeta, ¿no? En su vacío, en ese escondrijo de vida silente, en ese pulso que hablaba Roeri, ¿no? Del Taklamakan, de que son corazones latientes, aún no percibidos, ¿no? Pero que están ahí, ¿no? Esos desiertos, como el Taklamakan o como el Sahara o como el propio Gobi al que hicimos referencia, pues, o Atacama, no hemos tenido nodos concretos. Era un nodo indeterminado, que es donde están esas puertas trascendentes, esas puertas hacia Chambala y hacia Garta. Pero esta vez el nodo sí es un nodo específico. Es el desierto de Okukage. Veíamos que había un paralelismo entre el nodo norte y el nodo sur del eje de dragón de Gaia. El Taklamakan tenía como referencia el desierto de Gobi en su aledaño, ¿no? Era una continuidad, a cual mayor, ¿no? Y el desierto de Atacama, en el nodo sur, en América, tiene, que Atacama es chileno, tiene hacia el norte el desierto de Okukage, que es peruano. Y en el desierto de Okukage hay un nodo impresionante, porque es un nodo arqueológico donde la historia, donde hemos dejado huella de ese camino de la humanidad en la búsqueda de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, que son las pampas de Nazca, en el departamento de Ica, y las de Nazca y las de Palpa, en el departamento de Ica, a 300. Voy a intentar leer lo menos posible y hablar desde el corazón, porque eso es lo que nos piden los maestros, que hablemos desde el corazón, que no nos preocupemos tanto de las formas, sino que tengamos el fondo, que transmitamos. Pues la pampa de Nazca, que también hemos encontrado que se llama la pampa de Jumara y la pampa de Socos, o están aledañas, pero forman parte de todo esto. Está a 320 kilómetros al sur de Lima. Nosotros, Miguel Ángel y yo, la conocimos hace ya muchísimos años, bueno, en el siglo pasado. En el 1999 estuvimos por allí. Y es un llano enorme, desértico, que está entero con símbolos y líneas, las famosas líneas de Nazca, los geoglifos de Nazca. ¿Y por qué se llaman geoglifos? Porque lo hicieron en el siglo I antes de Cristo, un pueblo autóctono de la zona, el pueblo de Nazca y el pueblo de Palpa, en ese valle del Ingenio, que es como un desierto y que está rodeado por cerros y hace como un gran anfiteatro. Hicieron unas líneas gigantescas, unas figuras geométricas gigantescas y unos dibujos que representaban animales, plantas o seres mitológicos. Y los hicieron con estacas y cuerda. Hicieron esos dibujos, los diseñaban con estacas y cuerdas y levantaban la primera capa de tierra del Valle del Ingenio, que es un pedregal volcánico oscuro, rojizo. Y debajo hay una zona arcillosa mucho más clara, y entonces se resaltaba el dibujo. Pero ¿qué extrañeza tienen esos dibujos, aparte de que son líneas, figuras geométricas y representaciones de animales, plantas y seres mitológicos? Porque pues son de tal tamaño, uy, qué mareo, son de tal tamaño que no se pueden ver desde
en el Valle de Nazca no se pueden ver desde la propia tierra, sino ahí Miguel Ángel está, ese es el Valle del Ingenio. No estoy en nada porque estoy intentando. Y no se pueden ver desde tierra esas figuras. Entonces, ha habido investigadores que han intentado darle explicación al por qué había en el siglo I antes de Jesucristo, donde no había una avioneta sobre el planeta. Veis aquí, por ejemplo, hay líneas y hay otras líneas que son más anchas, como triángulos, líneas que atraviesan en esa imagen. Y ya digo que hay figuras. Esta región se extiende nada menos y nada más por 520 kilómetros cuadrados. Incluso se puede decir que se están encontrando líneas y geoglifos en un área de hasta 800 kilómetros cuadrados. Este es uno de esos animales que se representan, ¿no? Que es el colibrí. A ver. Vaya. El colibrí. ¿Lo veis, colibrí? Entonces, ¿No? ¿qué características? ¿Lo estáis viendo o no? ¿Qué características tiene? La característica es que, ya digo, que es barriendo, o sea, de hecho, María Reche, que fue conservadora, él dedicó su vida a conservar estas líneas de Nazca que tienen 2000 años, barría el trazado, es un trazado continuo, o sea, cada imagen está hecha en un solo trazo, no se unen trazos. Y son los geoglifos más representados, pues son el colibrí, la ballena, que es el mayor, que tiene cerca de 300 metros. Los geoglifos tienen entre 100 y 300 metros, muchos de ellos. Son enormes. Entonces, cuando uno transita por la Pampa de Nazca, no ve nada. Tiene que ser que uno alquile una avioneta, que en nuestro tiempo fue una avioneta cuatriplaza. Ese es el mono. Nos vamos a detener. Es una avioneta cuatriplaza y desde el cielo, pues entonces se aprecian. Entonces, claro, la primera pregunta, ¿por qué hicieron los Nazca figuras tan enormes cuando ningún humano podía verlas desde el suelo? No tiene mucho sentido. Pero además hay dos figuras que son especialmente relevantes y nos llamó la atención cuando fuimos a visitar la Pampa de Nazca, que son la figura del mono y la figura de la mano. Y de ello os voy a hablar un poquito más adelante, porque os voy a seguir compartiendo pues, información de lo que se ha dicho sobre Nazca, ¿no? María Reitschek, que era una alemana, que era de Dresde, que nació a principios del siglo XX y que fue a Nazca y allí fue a Perú, estuvo trabajando durante un tiempo, conoció las líneas de Nazca, consiguió financiación y se quedó el resto de su vida barriendo el desierto, barriendo las líneas para conservarlas. Cuando los vientos movían el terreno y las líneas se borraban un poco, María se dedicaba a barrerlas. Entonces ella pensaba que era una suerte de calendario donde las líneas se perdían en el horizonte y señalaba pues posiciones estelares, señalaba solsticio, equinoccio. Y después a María Reche se le llamó la dama de Nazca y gracias a su trabajo empezaron las líneas a tener una serie de una difusión que permitía pues bueno, que se conocieran otras partes del mundo y entre otras cosas, ¿no? Y en 1994 la UNESCO declara a las líneas de Nazca como Patrimonio de la Humanidad. Es un gran misterio. Y ya digo que María le daba una explicación
más bien científicas relacionadas con las cosechas, con los solsticios, con los equinoccios, pero nada concreto. Después, últimamente, ha habido un investigador que es Paul Kosok, que piensa que es un calendario astronómico parecido a lo de María. Y la última investigadora que está adquiriendo cierta relevancia es Rosa La Saponara, que es una italiana que considera que todas esas líneas que tienen cierta profundidad, 30 o 40 centímetros, pues eran canales de riego. Y lo relaciona, nosotros cuando estuvimos allí nos llevaron a lo que se llaman los puquios. Los puquios son construcciones que tenían también los nazcas, que eran como espirales que se excavaban, pozos en forma de espiral que se excavaban en el desierto, de forma que uno transitaba por la espiral y podía llegar a los acuíferos subterráneos del desierto. Parece ser que Nazca tiene unos acuíferos poderosos y los nazcas, por lo tanto, podían tener acceso a esos puquios. Ellos lo llaman puquios, son enormes. Y entonces tú transitas en esa excavación que va en espiral y va profundizando, profundizando, hasta, por ese senderito, hasta que llega al acuífero. Y luego asciende por el camino de retorno y así pues recogían agua. Nosotros estuvimos viendo los puquios. Entonces, hay una suerte de acueductos y de canales de drenaje de ese anfiteatro de cerro que parece ser que servía para que cuando llovía en Nazca, porque en los desiertos llueve, lo que pasa que llueve esporádicamente, muy poco, y hay que recoger el agua. Entonces esos canales drenantes y las líneas las consideraban pues eso, esta señora Rosa La Saponara, que recogía el agua y además la distribuía a lo largo de toda el Valle del Ingenio. Y por eso tienen un solo trazo las figuras. Entonces las figuras simbólicas pues además eran protectores. Por ejemplo, la araña es un protector de los cultivos para los nazcas, aunque también el geoglifo de la araña se ha relacionado, un geoglifo muy famoso de allí, se ha relacionado con la constelación de Orión, en los que tenían los calendarios estelares. En fin, ya os he puesto más o menos. La historia del agua tiene bastante sentido. Lo que pasa que indudablemente implicaría que en 2000 años ha habido también un cambio climático, porque ahora en Nazca sería muy difícil con el agua que hay, pues cultivar. Y ellos pues consideraban que esa explanada era un territorio cultivable, ¿no? Pero, bueno, yo a lo largo de toda esta semana de preparación de esta meditación, que además ha estado muy llena de acontecimientos en la vida propia de Miguel Ángel y mía, hasta el punto de que hemos demorado hasta la luna llena, la teníamos que haber hecho la meditación hace 2 días y la hemos demorado 2 días. Y además preguntábamos a los maestros en la canalización cuál era el siguiente nodo. Y los maestros decían, más adelante os llegará la información. Luego vino la información de Nora, de la convocatoria de meditación del 22, ¿no? De esa puerta. Y esta mañana le he pedido a Miguel Ángel que canalizáramos. Y aquí vamos desde el corazón. Que canalizáramos y le he preguntado directamente a... Veréis, las líneas de Nazca no están solo en el Valle del Ingenio. También hay un candelabro, le dicen el candelabro, que parece como un árbol de 3 ramas. Junto al Océano Pacífico, que también lo visitamos porque fuimos en barco, a ver... en lancha. En lancha, sí. A ver la fauna de ese lugar, porque hay un montón de pingüinos tropicales
y de lobos marinos en las islas de Ballesta y vimos delfines. En la Reserva Nacional de Paracas. Y en esa zona también estuvieron los paracas, que tejían, ellos tejían. Incluso ahora se está descubriendo que también 500 años antes hacían geoglifos y líneas. Y está, porque ese punto arqueológico del planeta, que es donde la humanidad quizás mira al cielo y llama al cielo. Hay un artículo, ¿no? Un pequeño artículo de la BBC News del Mundo que dice, que lo he copiado porque dice, algunas tienen formas humanas, de animales o plantas, otras son seres míticos, desconocidos, al parecer sacados de una enfebrecida imaginación. Dice, casi todas son una especie de mensaje desde la Tierra hasta el cosmos. Trazos como caligrafías desconocidas, creadas desde el pasado para la eternidad. Sí, son las dos características. La primera es ese mensaje desde la Tierra hasta el cosmos y la segunda desde el pasado hasta la eternidad. A desvelar. Y bueno, estábamos hablando de que en el Pacífico estaba el candelabro, que es un árbol de 3 ramas, muy sugerente, todo simbólico. El candelabro de Paracas solo se ve desde el mar. Y no creo yo que los Paracas sean... Bueno, sí, quizás. Está en una colina que se asoma al mar, pero Sí. el candelabro de Paracas tiene una longitud de 300 metros. Entonces, aquí el hombre miraba al cielo. Y de hecho, cuando hablan de que estaba relacionado con el cultivo, con los cultivos y con el agua, hablan de estos canales no solo como una funcionalidad, sino que eran ceremoniales. Estaban relacionados con el agua, la gestión del agua, tanto porque dicen que algunas figuras geométricas servían los rectángulos, unos rectángulos como balsas, o para evitar que cuando llovía en exceso, porque en el desierto o no llueve nada, o llueve torrencialmente y arrastra con todo, pues estuviera el agua contenida, pues para contener esas avalanchas de agua. Y eran diseños simbólicos, ritualistas, una manera de dar gracias a los dioses. ¿Puede ser? Una manera de dar gracias a los dioses, a unos dioses que venían del cielo. Y ahora, hasta ahí había llegado yo con la información sobre Nazca. Y me encontraba vacía, porque tengo mis propias hipótesis, pero esas hipótesis son tan infundamentadas que no me atrevería a compartirlas en el legado Roheri, porque no están suficientemente investigadas. Y yo quería compartir con vosotros quería remover, conmover, porque Nazca conmueve. Es tan misteriosa, tan inexplicable. Y está ahí. Y es humana, hecha por los hombres, hace 2000 años. Y mira al cielo y por lo tanto conmueve intensamente. Conmueve su grandiosidad, sus geoglifos descomunales, que no están hechos para el hombre porque no se ven. Hay otros geoglifos que están en los cerros, y son los de Palpa. Esos son diferentes. No, son más elaborados, tienen
100 años más de antigüedad y parece ser que son señales, como la familia de Paracas y cosas así. Entonces, iba a decir que iba a mencionar 2 geoglifos, espera, que él quiere enseñarnos. Ah, bueno, uno Claro, es el astronauta. no está en Palpa, pero es uno de los que está en una colina, ¿no? Entonces le dicen el astronauta. Es bastante rudimentario. Es muy rudimentario. A mí pero yo quisiera que habláramos de 2 geoglifos especiales. Porque ni Reichi, ni Kosok, ni la Saponara los mencionan como este detalle tan relevante, ¿no? Uno es el mono y el otro son las manos. ¿Y por qué son enigmáticos tanto el mono como las manos? El mono es un primate. Nosotros sabemos que los humanos somos una evolución trascendente, con conciencia, con autoconciencia, con conciencia trascendente. Ahí está el mono. ¿Cómo estaba antes? ¿Cómo estaba antes? Ahí. Una evolución con conciencia trascendente que tiene un sustrato primate. Nuestros ancestros en un punto de la evolución bajaron del árbol y parece ser que lo hicieron en el Valle del Rift, en África. Pero bueno, ¿qué característica tiene el mono? El mono de entrada tiene un rabo en espiral, que hay espirales también entre las figuras geométricas de Nazca, que dicen que es para llevar agua y eso. Pero está hecho como todo, con un solo trazo, pero tiene en sus manos una mano con 5 dedos y otra mano con 4 dedos. Y los dedos y los pies con 3 dedos. Y esto que parece que es que se han equivocado y han pintado un dedo más, pues no. Porque hay otro geoglifo que se llama las manos, en concreto las manos. Y ese geoglifo vuelve a caer inexplicablemente en el mismo error. Yo cuando lo vi me recordaba un pajarito con unas patas muy raras, pero no. Le dicen las manos. Vuelve a tener en una mano 4 dedos y en otra mano 5 dedos. Entonces, incluso en una mano reseña bien el pulgar y en la otra pues parece que los dedos pues tienen una funcionalidad. Entonces parece que no es ningún error que el mono y las manos tuvieran dedos en diferente número de un lado al otro. Y claro, esto habla de algo que es tremendo, que es ¿quién es el hombre? ¿Por qué en un 1% de material genético, o entre un 3 y un 1%, que nos diferenciamos del chimpancé, el gorila, el orangután y el lemur, que son nuestros primos más cercanos? Tenemos un 1 a un 3% del chimpancé de diferencia en nuestro código genético. En esa pequeña proporción de genoma hemos creado, hemos construido, más que creado, construido una civilización. El humano se diferencia porque ha construido una civilización con un 1% de código genético. No tenemos nicho ecológico, el humano no tiene nicho ecológico.
estamos en la cúspide de la pirámide de la evolución de este planeta y sin embargo no tenemos armas naturales. Estamos completamente inadaptados al sistema. De hecho, lo sorprendente, a pesar de que nuestros ancestros primates viven en el medio natural de una manera estupenda, pues nosotros, si nos quedáramos en la calle durmiendo una noche sin una manta, o sea, sin ropa, pues probablemente estaríamos con una gran hipotermia en casi todas las partes del mundo, en muchísimas partes del mundo. Estamos inadaptadísimos. Tenemos, en fin, la aparición del hombre en este planeta, desde el punto de vista científico, es muy difícil de explicar. Todas las teorías, desde mi perspectiva, tienen ahí un... Y más sería si no hablamos del homo civilizador, del homo que ha cambiado este planeta para adaptarlo a su forma de ser, sino del homo autoconsciente. Somos la única especie que sabemos que vamos a morir. Y lo sabemos desde la vida adulta, en un punto, pero además no vamos a morir porque nos acabamos, no. Tenemos un ritual de la muerte con una creencia de que la vida prosigue la existencia trascendente. O sea, somos seres civilizadores, seres autoconscientes de nuestro propio destino y seres trascendentes. Y claro, hay una teoría, que es la teoría que no es científica aún, que es la teoría de la hibridación, de que en un momento determinado el cuerpo humano, no ya la esencia que muchos sabemos que, o tenemos conciencia de que venimos de otros sistemas estelares, de que nuestra conciencia viene de otro sistema, esa parte eterna, ¿no? Sino que nuestro cuerpo físico fue trabajado desde el punto de vista genético, en una hibridación con lo que llamamos los semidioses de la antigüedad. Y en esa hibridación hay una serie de datos, de rasgos genéticos que nos han quedado, como por ejemplo nuestra piel, que es una piel que es más propia de un anfibio que de un primate. O por ejemplo, es que voy a explicar demasiadas cosas y no quisiera perderme. Hay una serie de símbolos, de rasgos de esa hibridación recogidos tradicionalmente por los que han estudiado este tipo de teoría, ¿no? Y uno de ellos es el número de dedos de la mano. Así se considera rasgos de esa hibridación, de esa herencia con esos semidioses de la antigüedad que ayudaron a dar ese empujón al hombre, que son la sindactilia, la polidactilia, el hecho de que tuvieran 4 dedos, seres que traían ancestros que tenían 4 dedos o 3 dedos. Y yo creo que evidentemente el mono y las manos miran al cielo y quieren señalar que los Nazca de alguna manera tal vez conocían esa hibridación de esos seres que en un momento determinado, que están, incluso los textos sagrados están reflejados, ¿no? Los hijos de los dioses con las hijas de los hombres y todo eso, si lo miráis, es muy curioso. Los Nazcas miraban al cielo porque del cielo venían los ancestros y los ancestros no tenían el mismo número de dedos que los humanos. Y ellos recordaban que eran 4 y tal vez en los pies 3. Y por eso
hacen el geoglifo del mono, con la espiral de la evolución, con ese rabo, con ese camino, esa columna vertebral que se prolonga en el rabo y que hace sugerencia de el largo camino del primate hacia el hombre. Y esa memoria queda registrada en esos geoglifos. Ya he dicho que yo tengo también otras teorías sobre todo eso y que no están suficientemente fundamentadas para que las comparta, pero estos datos en concreto sí me parecen suficientemente relevantes y significativos. Entonces, pues bueno, pues nos ponemos a canalizar y voy a leer parte de ese canal. Un canal que me ha conmovido enormemente. Y les pregunto a ellos, a los maestros, y os pregunto qué pasó en esas tierras para que los autóctonos elaboraran esos mensajes enormes al cielo. Y Geonte me contesta, el cielo es el hogar de los ancestros. Con diversas manifestaciones fueron dadas las coordenadas para mirar al cielo y contemplar el lugar de donde provenían aquellos que dieron sentido a su existencia. Y después dice, las motivaciones de hacer las líneas, ¿acaso fueran diversas? O sea, igual también lo de los canales de riego y todo eso también formaba parte. Pero confluyen en la necesidad de dirigir una mirada a las estrellas. O sea, de hacer de ese riego un acto ceremonial, un acto de invocación hacia las conciencias superiores. Con esos matices, ¿no? De, me acuerdo de que teníais 4 dedos. Tal vez volváis, tal vez desde aquí veáis que os llamamos. Tal vez como ancestros o de alguna manera progenitores, vuestros hijos no quieren olvidaros con el paso de los siglos. Tal vez eso era lo que movía a los nazcas a hacer trascendente esos dibujos. Y por eso cuando uno llega ahí, aparte del misterio, encuentra que conmueve, que guarda un secreto y a la vez muestra una evidencia a desvelar. Y bueno, sigue Geonte explicando. Expresaron un sentimiento y una necesidad. En todo caso, una forma de recuerdo. Ellos estaban allí al tiempo que ellos también lo estaban. Y claro, le pregunto que quién eran ellos y ellos. Y me dice, conservaban quizá una memoria lejana, pero activa y presente. Se demarcaban caminos de ascensión a las estrellas y de líneas y flujos teotelúricos. Esto tiene un sentido en los calendarios astronómicos, las líneas de Harman. Aunque llamados y reconocidos por ellos de diferente manera, claro, evidentemente los nazcas no sabían de flujos teotelúricos, geotelúricos, pero, y ahora dice, quizá ahora fuera ciencia, pero en aquel tiempo era pura magia y conocimiento trascendente, y una forma de buscar el retorno a ellos. Incluso dice Geonte, las almas se podían encaminar quizá de esa manera, cuando pensarían que cuando el Nazca trascendía, pues esas líneas los guiaban hacia las estrellas de donde provenían sus ancestros, ¿no? Y esto es tan común en todas las culturas. Es tan común porque vincula al hombre con el cosmos y además explica el por qué seamos tan raros y tan diferentes
a nuestros hermanos primates y hayamos cogido un camino evolutivo tan diferente. Entonces, hablando de esa referencia de que estaban ellos y ellos, dice, humanos, pero de diferente configuración. Y claro, evidentemente, estamos hablando de los semidioses. Y le pregunto, ¿eran terráqueos? Y dice, unos lo eran y otros no. Y me dice, es el tiempo de la hibridación. Y entonces, claro, la hibridación podía ser una hibridación natural, de emparejamiento, podía ser un toque genético, una mutación genética en plan probeta. De hecho, en Dendera hay jeroglíficos, en Dendera, en Egipto hay jeroglíficos en ese templo que parecen absolutas probetas, vamos. Hay muchas pistas de la hibridación. Nosotros hicimos un estudio exhaustivísimo durante cerca de 15 años, viajando, recogiendo este tipo de cosas. Y nos metimos muchísimo en ello. Y esto es hablando de la hibridación física, que hace que el hombre adquiera una mentalidad que lo sitúa en la pirámide evolutiva, en la cúspide de la pirámide, y es capaz de crear, de gestar civilizaciones, con todo lo que ello implica. La artificialidad que implica el crear una civilización, el adaptar el medio a ti. Pero hay un enigma aún más grande en el ¿quién soy del humano? Un enigma mayor. Un paso todavía mayor, que es el paso trascendente. Es el de sabernos eternos, el de sabernos y reconocer como que nuestros ancestros están en el cielo, en otras estrellas. Y que además hay una parte de nosotros, un hilo que no se ha roto. Formar esa parte del cosmos. Sentirnos ciudadanos del cosmos. Ese sentido trascendente, ese paso, es todavía mucho más inexplicable para un primate, para un sustrato primate. Y ahí, esto era lo que yo quería compartir y por eso os he mostrado esta canalización. Y entonces, al hablar de hibridación, me dice Geonte, procedimientos atenuados, aparte de las mutaciones, del emparejamiento, de todas esas cosas que aceleran y cambian el código genético y llevan a un camino de forma que tú, en un 1%, en un 3 o un 1% de tu código genético implantado, eres capaz de gestar civilizaciones. Sin tener sentido trascendente, en lo cotidiano, en lo material. Un 1 o un 3%. Es tan selectivo que el azar, en tan poco tiempo de evolución, es como una lotería cósmica enorme. Y ellos aquí hablan, Geonte habla aquí de otros procedimientos que no son los físicos, son procedimientos atenuados. Y me dicen, aún no han terminado. Entonces me he dado cuenta de algo. Sirio, Pléyades, los sistemas estelares, los maestros con los que
nosotros contactamos y que nos dan esta información que estamos vertiendo aquí en Legado Roeri y que otros muchos canalizadores en todo el planeta están contactando y creciendo y comunicando que hay un plan para Gaia, que ese plan es la iluminación, que hay energías que vienen del centro de la galaxia y que las estamos usando para anclar, que estamos activándolas, ayudando a los maestros a esa red telúrica. Y las cosas tienen un sentido. Por eso el proceso no ha terminado. Porque en el nivel trascendente, ellos nunca nos dejaron. Nunca nos dejaron. Y esto es lo que quiero transmitir, porque Legado Roeri tiene este sentido, este núcleo sobre todo, de que estamos guiados por los maestros y que ellos son permanentes presencias acompañantes. Y aquí este sentido se da. Procedimientos atenuados, donde vamos mutando, donde vamos creciendo en lo trascendente, donde vamos aprendiendo a meditar, donde vamos aprendiendo terapias energéticas, la mayor parte de ellas inspiradas, empíricas, como la acupuntura y la medicina tradicional china. Ese conocimiento filosófico inspirado, ahora canalizado, esas directrices que hacen que todo el planeta en un momento determinado, en todo el planeta, un montón de personas están siendo llamadas en los últimos 20 años a hacer red, a meditar, a pedir por Gaia. Y cada uno es su pepito grillo interior, su conexión con estas permanentes presencias acompañantes que siguen tutelándonos. Y esta es la palabra realmente contundente. Somos una especie tutelada, porque nuestros ancestros no nos han dejado nunca, nunca esa parte de ancestros responsable de que la semilla de la trascendencia, de la autoconciencia humana, despertara en nosotros y empezáramos a hacer ritual de nuestra muerte, hacer ritual de nuestro nacimiento, hacer ritual de nuestra unión con la naturaleza. Ese influjo despertado por ellos ha generado un vínculo que hace que el humano haya sido siempre acompañado y respetado en su libertad y en su aprendizaje, y respetado profundamente en su libertad y en su aprendizaje por ellos. Y tomar conciencia de que ellos están es lo más importante que tiene Legado Roeri. Y eso era básicamente lo que yo quería transmitir. Esa información que desde Nazca nos lleva a reconocer, o me ha llevado a reconocer, que no soy del todo aquí, ni físicamente, pero desde luego de una manera contundente, que no soy de aquí desde el punto de vista trascendente. Y que nunca, nunca, nunca debo sentirme sola. Ni él tampoco. Ni ninguno de nosotros. Y bueno, pues pasamos a la meditación después de esta, no sé lo que me he prolongado porque
Como veíais, no tengo casi guión. Solo 1 hora. 1 hora. Madre mía. Gracias por vuestro tiempo. ¿Alguien quiere comentar algo? Ernesto, no se te oye, activa el audio. Lo del día 22, que no me entero muy bien si lo puedes repetir antes o después cuando sea. En RCD Origen. Yo te lo Vale. mando, María del Mar. Gracias. RCD Origen. Qué bonito todo lo que habéis contado de las líneas de Nazca. Pero, ¿tenéis alguna pregunta con respecto a todo esto? Celia, bueno, yo veo más que nada, en lugar de candelabro, es como si fuera un tridente. Es Sí, la también le impresión dicen el que tengo. El tridente. tridente, el cactus, no se sabe qué es. El cactus le dicen, sí, sí. Son figuras simbólicas y por lo tanto pueden tener acepciones de... Es una forma coloquial de referirse a él, ¿no? Como el candelabro de Paracas, ¿no? Pero no es porque se piense que es un candelabro, ¿no? Se ha hablado incluso del cactus sagrado, del árbol de la vida, pero se refieren a él como el candelabro de Paracas, pues de forma, vamos a decir, coloquial para que todos nos entendamos, ¿no? Curiosamente, tanto el candelabro de Paracas como las líneas de Nazca, el gran conocimiento sobre ella, ¿no? La popularización de estos lugares arqueológicos se hace en la década de los 70, pues básicamente con las obras de Erich von Däniken, Recuerdo del futuro y Regreso a las estrellas, ¿no? Lo planteaba como señales hechas por los dioses incluso, ¿no? O de cara a ellos, ¿no? Y hablaba de pistas de aterrizaje y demás, ¿no? ¿Por qué están poniendo cosas aquí? Es que el quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, es clave. Es clave. Y en Nazca, Es uno de los lugares, como Tiahuanaco. esas grandes extensiones, ¿no? De esas grandes soledades, ¿no? De las pampas y desiertos en este caso del Perú, ¿no? Donde uno también se siente muy cerca de algo, todavía no es suficientemente conocido y más cerca de ellos, ¿no? Y ese ellos sean lo que sean, ¿no? Pero el misterio está muy a flor de piel, ¿no? Ernesto, creo, o Mari Carmen, creo que queríais preguntar. No, era referente a los manos de cuatro dedos. Hace muchos años leí un libro sobre los viajes de Roeris en el Himalaya, y el hijo de Roeris decía que de vez en cuando aparecían unos mensajeros que hablaban con su padre y que le llamaba mucho la atención que tenían manos con 4 dedos, y a él eso le impresionaba. Uy, qué No me dato acuerdo el libro, qué no dato me acuerdo, más significativo, Ernesto. Muy que no me acuerdo significativo. el libro porque hace muchos años que lo leí y no tomaba referencia como ahora tomo la referencia. Pero eso sí se me quedó grabado, ¿no? Que los mensajeros que llegaban a hablar con su padre tenían todas las manos con 4 dedos. Y a él, ya lo primero que miraba cada vez que había un mensajero eran las manos. Muchas gracias. Qué bueno. Buenísimo, no, es que esos semidioses, cerca de Nazca está Paracas, y Paracas hay un centro arqueológico con montones de tumbas con cráneos deformados. Esos ancestros tenían deformación artificial, porque los Paracas la hacían artificial. El llegar a Paracas fue para Miguel Ángel y para mí una clave tremenda, porque cómo era posible que la jerarquía de esos pueblos donde había tantísima mortalidad infantil hicieran entablillamientos de los bebés para alargarles la cabeza y arriesgar a que se murieran. Y además era solo la jerarquía, ¿no? El pueblo no deformaba su cabeza, ¿no?
era una forma de asegurarse como depositario de un legado jerárquico dentro de él. Y es que nos dimos cuenta que emparejaba con los cráneos deformados con estos semidioses de la antigüedad de 4 dedos, de piel posiblemente anfibia, y el mito de la sangre azul, ¿no?, que habíamos contemplado en la Chacana, ¿no? Hicimos una investigación enorme y estuvimos, de hecho, haciendo trabajos de museología durante años y medimos cráneos deformados de diversos contextos culturales de todo el planeta. Porque los cráneos deformados no solo son meso y sudamericanos, sino también se hacían, por ejemplo, en el contexto malayo-polinesio, en las Filipinas, y se hacían en todo el mundo. De hecho, se siguen haciendo en alguna etnia africana actualmente. Entonces, estudiamos todos los rasgos anatómicos relacionados con esa deformación craneal como paquete, ¿no? Y uno de ellos era, como he dicho, lo de los dedos, ¿no? Esto ya alargando información, ¿no? Alargando información, pero la verdad es que nos metimos hasta el fondo, ¿no?, en este asunto. Medimos cerca de 50, creo que eran 52 cráneos deformados en un trabajo de museología, de un trabajo de antropología física, vaya. Y por eso, claro, nosotros íbamos estudiando, nosotros nos buscábamos a nosotros mismos en aquel entonces, estoy hablando de 2003, 2002, 2004. Nos buscábamos a nosotros mismos y lo que buscábamos eran esos ancestros, los rasgos. Si había entre algunos cráneos que habíamos medido, encontrábamos alguno que no tuviera los rasgos de deformación intencional, sino que esa deformación fuera natural. Y medimos uno que no tenía rasgos de deformación intencional, sino que era natural, clarísimo, que además es un enigma ese cráneo, y después nos encontramos con otros dos, referencias de otros dos que no pudimos medir, pero que también tenían esos rasgos de deformación natural, ¿no?, que tenían esos genes de los ancestros. Esa estirpe se mantiene de una manera muy de hibridación, se mantiene de una manera muy intensa en Egipto, en la dinastía de Amarna, en Akenatón, y su mujer Nefertiti, la que tiene el busto de Nefertiti, que era sumamente hermosa, pues esa tenía la cabeza absolutamente prolongada hacia arriba, de forma natural. Y por eso Akenatón la elige como su pareja, porque a pesar de no ser su hermana, como se casaban entre hermanos para preservar esos rasgos, ¿no? Pues, en fin, de esto podría yo hablar muchísimo, me tengo que callar. De hecho, sí, una de las cosas curiosas que descubrimos, entre comillas, es que la deformación craneana, tal y como decía Celia hace unos instantes, no solamente se circunscribe al ámbito geográfico de América del Sur e incluso América del Norte, ¿no?, hasta el Canadá, sino que es prácticamente un fenómeno, diríamos que mundial, ¿no?, que mundial. De hecho, en la Francia del siglo XVIII o XVII, no recuerdo ahora bien, se hacía una deformación estética para las niñas, ¿no? Se les deformaba la cabeza con una especie de felpa que les comprimía el cráneo y... La deformación la Toulescence se llama. Toulescence. Así que, pero es muy interesante. La cuestión es por qué hacían esto. Intentando distinguirse del resto de la sociedad y queriendo indicar mando, poder, un status quo, ¿no?, superior a los demás, ¿no? Así que lo que pensamos en un momento dado es que muy posiblemente se estuviera imitando un modelo que en algún momento gobernó o fue considerado en muy alta estima para el pueblo, ¿no?, incluso para la clase regente, ¿no?, que una vez que ellos se fueron, desaparecieron, se marcharon, se retiraron, pues los que quedaron necesitaron o creyeron de necesidad imitarles para seguir siendo reconocidos por
por todos como ellos, ¿no? Los descendientes, los sucesores o incluso ellos mismos, ¿no? Pero vamos a diferenciar dos paternidades diferentes. Una, estos semidioses de la antigüedad que eran físicos y que convivieron con el hombre, y otros que son los trascendentes, que son los chambalianos, los que han ramificado Chambala en Agartha y que tienen un origen estelar y que están implicados en el plan de Gaia. Son conciencias superiores. Y ahí es a donde voy. Esas conciencias superiores, trascendentes, no nos han dejado nunca. Estamos tutelados, vinculados a ellos, guiados por ellos, dentro de los parámetros de libertad. Y de respeto que nos tienen. Los maestros permanentemente nos hablan. El problema está en que nosotros no contamos con su presencia y no lo escuchamos. Por eso, lo más fundamental del legado Roeri es que tomemos conciencia de esa guía, de esa protección amorosa. Son dos tipos. Son dos tipos de digamos, hibridación, ¿no? Una corresponde al cuerpo físico y la otra a los cuerpos energéticos. Estefanía preguntaba en el chat si podías decir o hacer referencia a alguna de tus teorías sobre Nazca, las personales. Quizás porque has dicho antes, Bueno, yo creo que el candelabro, por ejemplo, pues tiene 3 ramas y me parece que la central, que hay una rama lateral que es muy compleja. Hay otra rama, la otra rama lateral es muy simple y la central es medianamente compleja. Entonces yo creo, y además se funden, yo creo que es una referencia a un árbol de 3 ramas y la rama central es esa hibridación. Pero ya digo que hay 2 hibridaciones, hay 2 despertares dentro de uno, el homus civilizador, y hay el homus, nosotros le decíamos el homo ánima. Nosotros le decíamos el homo ánima, ¿no? El que nos donó ese espíritu eterno trascendente que reside en nuestro chakra cardíaco, ¿no? Y que nos vincula a la memoria de los ancestros, no que vinieran en naves o como las relataban los hindúes, ¿no? Sino otros seres que son expansores de vida y de conciencia, ¿no? Y que son los que están contactando con nosotros en el plan de iluminación de Gaia, que están relacionados con Chambala y con la ramificación de Chambala en Agartha. Esto tiene que quedar meridianamente claro. Y del mismo modo que ese vínculo energético no ha desaparecido entre ellos, en nuestra naturaleza trascendente, en nuestro enfoque, la que hace que seamos todos uno. Y ya está, porque no pensaba prolongarme tanto, de verdad. Disculpa. Y gracias por vuestra atención. Sí. ¿Algún comentario más? ¿Queréis alguna explicación? ¿Te sugiere algo? Porque lo que se ha dicho aquí es muy fuerte. Celia, lo de Agartha es un reino, una ciudad etérica que hay dentro de la Tierra, ¿o? Lo de Agartha es Shambhala, como sede energética de las conciencias superiores, vitaliza la red energética de Gaia y hace como un esqueje dentro de Gaia, y la Shambhala que hace red en Gaia
es Agartha. Pero es un tema muy complejo, todo eso. Sí que lo es. Es un tema muy complejo. Pero entusiasma, ¿eh? Sí, porque habla de nuestra propia naturaleza, de lo que realmente somos. Es que el hombre es un ser despistado de sí. Mira, ahora están los atardeceres estos días y hoy ha estado lloviendo y por la parte esa de Gibraltar, que se veía desde aquí el horizonte, se veían unas nubes, unos dibujos que yo pensaba en eso, en Zambala, que siempre han dicho que está por ahí, por encima del Sáhara o así, ¿verdad? Bueno, Esa esférica. sí, hay, pero Shambhala es energética. Shambhala es Ah, energética. Lo que pasa que bueno, al simbolismo podemos llegar. uno la quiere visualizar en Sí, una zona. bueno, de hecho, yo en el teléfono tengo luces de Shambhala, ¿no? Y una foto, ¿no? Ahora que lo pienso, ¿no? Tenemos que reconocer realmente quiénes somos y el potencial que tenemos. Tú estabas hablando del Torcal y ayer estuve yo por la parte Sí, de Junquera. sí, pero por María la del Mar, vamos a después hablamos las dos en privado. perdona, Es que si no nos vamos Nos por dispersamos. otros. Nos dispersamos. Era sobre este tema. perdón. Discúlpame. Era para no dispersarnos demasiado porque ya no hemos... Es que se han afirmado aquí una serie de cosas muy poderosas y entonces, claro, yo de alguna manera pues quería saber qué impresión y compartir con respecto a todo eso. Hola, 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 me da mucho gusto saludarles, ¿qué tal, Celia y colibrí? Miguel Ángel y todos los demás. Me Bendito alegro sea de Dios oírte. que Hola, pude colibrí. entrar. Muchísimas gracias a Inma, que siempre es bien atenta, fue quien me ayudó, gracias. Vale. Bueno, pues entonces vamos a empezar con la meditación. Así que, bueno, va llegando el momento de que nos pongamos cómodos, suficientemente cómodos, tampoco cada uno en la forma en la que suele hacerlo. Lo ideal sería que en el tiempo y con la práctica pues, si fuéramos capaces de meditar en cualquier situación, con luces apagadas o encendidas, con ruido. Recordad que el ruido realmente está dentro, no está fuera. Y en cualquier momento poder realizar ese viaje interior. Como suele ser habitual, voy a prescindir del vídeo y os recuerdo que además, aparte del anclaje que vamos a realizar en la pampa de Nazca o de Nazca, como dicen allí, ¿no? Pues también tenemos pendiente esta noche el ejercicio la continuación con el ejercicio del núcleo del punto de luz. El tutelaje de ellos. ¿Perdón? El tutelaje. Ese ejercicio habla de... Explícale. Y bueno, que en esta ocasión bajamos al sexto chakra, al chakra del entrecejo. Bueno, pues lo dicho, prescindo del vídeo. Nos vamos situando cómodamente, tranquilamente, donde estemos. Si tenemos ganas de toser en algún momento, tosemos. A veces es mejor toser que contener.
Así que nos sentamos o echamos cómodamente. Cerramos los ojos. Vamos a adentrarnos en un espacio de calma interior en el que solo podemos experimentar estados positivos y acrecentados de la conciencia para nuestro bien y para el bien de la humanidad. La paz, tu paz, será la paz del mundo. Respiramos. Tomamos conciencia que el universo respira con nosotros, que respiramos a su vez. Siéntelo. El universo respira contigo. Inhalas. Exhalas. Todo, el todo, respira contigo. Una agradable sensación se va apoderando de nuestro cuerpo, distendiendo músculos, aliviando tensiones. Recuerda, el cuerpo es el bastón en el que se apoya el alma del viajero que somos, de mundo en mundo, de estrella en estrella, de tiempo en tiempo. Hacemos nuestro camino y en el caminar buscamos vivir despiertos, oteadores de horizontes y el mismo horizonte. Eso somos. Luces mecidas por el olvido. Luces. Eso somos. Relaja tu cuerpo. Olvídate de él. Suelta amarras. Deja el bastón y vuela. Siente la ingravidez de la paz interior y desconecta del cuerpo. Respira. No pienses. Solo respira. No pienses. Eres una forma viva de luz y de conciencia. Una esfera de luz
flotando entre las estrellas, libre. Inhalamos, exhalamos, vivimos. Inhalamos, exhalamos, vivimos. No pienses, solo respira, solo siente y flota entre las estrellas. Más y más profundo. Más y más profundo. Y allá abajo está el hogar planetario, la Tierra. Un mundo con el que compartimos destino. Distinguimos los mares, los continentes, las nubes, el tenue resplandor azul de la atmósfera. Y en la Tierra buscamos el continente sudamericano. Y en América del Sur, el desierto de Ocucaje se extiende a lo largo y ancho de una gran parte del Perú. Por un lado, limita con las estribaciones de la cordillera de los Andes y por otro, se deja acariciar por el Océano Pacífico. Y en ese desierto vamos a buscar un lugar que se distingue por una gran cantidad de figuras geométricas y de animales, entre otras, que solo pueden verse desde una gran altitud. Así que disfrutamos en este momento de una posición privilegiada. Desde ahí puedes ver algunos de esos diseños. Son las líneas de Nazca. Echa una mirada. Las tienes al alcance de tu vista. Vamos a elegir uno de esos geoglifos para descender el símbolo. El mono. Hemos hablado de él. ¿Lo ves? Tiene una larga cola que se cierra sobre sí misma formando una espiral. Vamos a despertar el nodo del desierto de Ocucaje justo en el lugar en que se encuentran estas líneas de Nazca. Y vamos a hacerlo en el centro de la espiral
de la cola del mono. Así que una vez más, desplegamos las alas del vuelo del alma y descendemos a tierra, como hemos hecho en otras ocasiones, justo en el centro de la espiral. Tomamos tierra. Mira a tu alrededor. Desde aquí no podemos ver la espiral, pero se adivina un surco que traza un sendero sinuoso sobre sí mismo. Contempla, mira a tu alrededor, en la proximidad y en la lejanía. Coge si quiere un puñado de tierra con las manos. Siente el lugar en el que estás. Quiero que te digas a ti mismo lo siguiente. Estoy en la pampa de Nazca. Estoy en la pampa de Nazca. Y que cuando nos marchemos de aquí y regreses al mundo del tiempo encerrado en relojes de carne y huesos, mantengas este vivo recuerdo y la sensación certera y casi física de haber estado aquí. Estoy en la pampa de Nazca. Disfruta ahora del paisaje y de las vívidas sensaciones que el entorno te transmite. Allá arriba, en el cielo, la Madre del Mundo sostiene entre sus manos el símbolo de la paz. Ya sabes, como una esfera dorada que contiene en su interior 3 esferas menores dispuestas en triángulo equilátero, y la deja caer sobre el desierto, sobre el centro de la espiral de la cola del mono. Contempla cómo la esfera desciende lentamente. Cómo toma tierra, penetra en su superficie y comienza a latir, a emitir pulsos de luz dorada que se extienden
por la red del desierto, iluminándola, como si de una gran flor de la vida se tratase. El desierto de Okukage despierta y las líneas de Nazca, sus animales y símbolos, todo ser allí representado, se iluminan igualmente, resplandeciendo. Respira, contempla, no pienses, solo vive este momento. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí mismo, en el centro de nuevo de la espiral. Vamos a aprovechar la soledad del desierto. En todo caso, esa aparente soledad. Nos sentamos en el suelo, con las piernas sencillamente cruzadas, en estilo meditación, de forma cómoda, la espalda recta, las manos una sobre otra reposando sobre nuestro regazo con las palmas entornadas hacia arriba y los ojos ligeramente entreabiertos, entornados, permitiendo una mirada al interior. Este ejercicio está destinado
a trabajar sobre los chakras. La praxis consiste en la visualización de una realidad y en la constancia, aunque todo proceso debe ir acompañado de otros procesos. Así es el despertar. La mente aquietada, la respiración sosegada, suave, rítmica, ligera. Respiramos, no pensamos. Respiramos, no pensamos. Visualizamos por encima de nuestra cabeza una esfera dorada que gira sobre sí misma. Aunque en realidad se trata de un dodecaedro. En su interior se encuentra el punto o núcleo de luz radiante que será nuestro despertador. Visualizamos por encima de nuestra cabeza una esfera dorada, un dodecaedro, y en su interior se encuentra el punto o núcleo de luz radiante. Visualizamos la esfera y cómo de ella surge un punto de luz blanca que lentamente desciende sobre nuestra cabeza en busca del sexto chakra o tercer ojo. Se introduce en ella y se aloja en un punto aproximado al entrecejo. El nombre de este chakra del entrecejo es Ajna. Y ahí lo dejamos depositado. Visualizamos el punto de luz en el chakra del tercer ojo durante un mínimo de 5 minutos. No pensamos, solo vemos y sostenemos el punto de luz en el Ajna chakra y ahí permanecemos.
Ahora va llegando el momento de regresar de este viaje interior que nos ha llevado nuevamente al desierto y que nos ha llevado a un lugar mucho, mucho más interesante, que es nosotros mismos. Nos vamos a traer vivido recuerdo de nuestra experiencia, las sensaciones más agradables y positivas que hayamos sentido y el recuerdo claro e intenso de haber estado en la pampa de Nazca. Vamos a ir comenzando a reactivar el cuerpo, moviendo manos y pies. Nos vamos movilizando poquito a poco. Cada uno a su ritmo, pausadamente, sin prisas. Para volver a este mundo fantástico y maravilloso. Paz y amor a todos los seres.
Bueno, para que poco a poco, cada uno a vuestro ritmo, sin prisa, tranquilamente, salgáis y la presión de que estamos transmitiendo y demás, pues lo vamos a dejar aquí. Y espero que hayáis tenido un buen vuelo. Nos vemos en una próxima ocasión y mientras tanto seguimos en contacto. Así que muchas gracias a todos por ser y por estar. Hasta pronto.